Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Este es el grupo número 1 y está conformado por Andrés Calderón, Casandra Soledispas y quien le habla de Vilor. Vamos a hablar sobre lo que es la antropología en nuestra vida. En la antropología, en nuestra vida se basa en muchos puntos y sobre este punto vamos a hablar sobre lo que es la cultura. El concepto de cultura ha sido básico para la antropología desde hace mucho tiempo. En lo que es cultura, la biodiversidad, todo en base a los temas de cultura. Incluso se han podido investigar o analizar por científicos, ya que la cultura basa muchos factores muy importantes. La cultura se aprende. Sobre la base de aprendizaje cultural, las personas crean, recuerdan, lidian con las ideas, entienden, aplican sistemas específicos que significa simbólico. En caso de los niños, la cultura se las enseñan desde pequeños, desde edad media, para que así vayan con un conocimiento de qué cultura pertenecen y de qué región es y todo lo que hace su cultura. La cultura es simbólica. El pensamiento simbólico es único y crucial para los humanos y el aprendizaje cultural. En sí, la cultura simbólica se basa también en los tipos de regiones, incluso los tipos de culturas que hay, por decir los machas o culturas andinas o indígenas. Son culturas muy diferentes, solo que cada cultura tiene un símbolo. La cultura y la naturaleza. La cultura toma en cuenta las necesidades biológicas, naturales, que compartimos y enseña cómo expresarlas en forma particular. La cultura y la naturaleza, nosotros los humanos, o sea, las personas, como nosotros mismos nos enseñamos a sobrevivir en la naturaleza. Incluso nosotros mismos adaptamos nuestro cuerpo al momento de decir nosotros almorzamos o vamos a hacer tal cosa, etc. La cultura lo abarca todo. Para los antropólogos, la cultura incluye muchas más que refinamiento, gusto, satisfacción, educación y aprecio a las bellas artes. Como le decía antes, ¿no? La cultura, incluso esto va a base como la cultura es un símbolo, un significado. Cada región, cada cultura son diferentes, tiene su manera de convivir con las personas, su manera de vivir, su manera de ver la naturaleza, de ver la vida, de ver las formas, etc. La cultura puede ser adaptiva e inadaptiva. Incluso los humanos poseen formas, tanto biológicas como culturales, para enfrentar las presiones ambientales, además de los medios biológicos de adaptación. Los humanos, como hablamos en un tema anterior, nos adaptamos a la cultura, a los cambios climáticos, a la naturaleza. Nosotros somos dueños de nuestra propia cultura, de nuestro propio ser, para poder y así decir que nos adaptamos a climas, a diferentes climas o ambientes que se nos pasen frente al día al día. Soy la estudiante Casandra Soledispa Zambrano y voy a exponer lo que son bases evolutivas de la cultura. Ok. La capacidad humana para la cultura tiene una base evolutiva que se remota hacia al menos 2 millones de años atrás, en la época de los primeros fabricantes de herramientas, cuyas piezas sobreviven aún en el registro arqueológico. La similitud entre los humanos y simios, nuestros parientes más cercanos, son evidentes en anatomía, estructura cerebral, genética y también en la bioquímica. Los más cercanamente relacionados con nosotros son los grandes simios africanos, los chimpancés y los gorilas. Muchos rasgos humanos reflejan el hecho de que nuestros ancestros primates vivieron en los árboles. Como los otros primates, los humanos presentan manos flexibles con 5 dedos y pulgares, como los monos y los simios. Los humanos también poseen excelente visión de profundidad y cromática. El acicalamiento es una manera de formar y mantener vínculos sociales
que se ha ido basando durante hace años atrás y que hasta ahora en la actualidad pues se hace como para mantener vínculos sociales. En los primates, especialmente en los humanos, la proporción entre el tamaño del cerebro y el del cuerpo supera la de la mayoría de los mamíferos. Los humanos desarrollaron considerablemente lo que es la tendencia de los primates a ser animales sociables, vivir e interactuar de una manera regular con los otros miembros de su especie. ¿Qué compartimos con los primates? Bueno, existe una brecha sustancial entre la sociedad primate y la cultura humana, plenamente desarrollada, que se basa en el pensamiento simbólico. Los simios y los monos, como los humanos, aprenden a lo largo de sus vidas. La habilidad para beneficiarse de la experiencia confiere una ventaja adaptativa y permite evitar errores y que se sigan cometiendo errores. Nos enfrentamos con cambios ambientales. Los humanos y también otros primates no tienen que esperar una respuesta genética o fisiológica. Los humanos no son los únicos animales que fabrican sus propias herramientas con un propósito específico en mente. La investigación primatológica muestra que otros primates, dada la actual comprensión de lo que es la cacería y la elaboración de herramientas entre los chimpancés, es posible inferir que los homínidos cazaban muchos más en la edad más temprana de lo que sugiere lo que es la evidencia arqueológica. Ellos mismos fabricaban sus propias herramientas para dedicarse a lo que era la cacería. Entonces, según los datos arqueológicos, muestran que ellos practicaban la cacería en una edad muy joven. ¿Cómo nos diferenciamos de otros primates? En algunas áreas del mundo, la forma de la vida cazadora-recolectora perduró hasta tiempos recientes, lo que permitió su estudio a los etnógrafos. En tales sociedades, hombres y mujeres llevan recursos al campamento y lo comparten. Alimentos y también protegen lo que son a los miembros más ancianos del grupo, de la banda, como se puede decir, porque le llegaban a tener respeto por sus conocimientos y sus experiencias adquiridas. Entre los primates, los humanos destacan por su capacidad de cooperar en la búsqueda de alimentos y también en otras actividades sociales. Asimismo, la cantidad de información almacenada de una banda humana es mucho mayor que la de cualquier otro grupo primate. Las hembras humanas, en contraste, carecen de un ciclo que es visible, que es su ovulación, o sea, tienen una ovulación oculta. Al no saber cuándo ocurrirá la ovulación, los humanos maximizan su éxito reproductivo al aparearse a lo largo del año. Esto brinda al apareamiento una base confiable y garantiza a cada cónyuge derechos sexuales especiales, aunque no son exclusivos. Entre los chimpancés y gorilas, las hembras tienden a migrar y buscan compañeros en otros grupos. Sin embargo, los humanos conservan lazos en toda la vida, sean con hijos, familiares, no se alejan en totalidad como hacen pues los simios y los monos, etc. Universalidad, generalidad y particularidad. Universalidad. Conocemos a esta con ciertas características biológicas, psicológicas, sociales y culturales. Son universales pues estas se encuentran en todas las culturas. La universalidad son los rasgos universales
de que son aquellos que más o menos distinguen al Homo sapiens de otras especies. Los universales con base biológica incluyen un largo periodo de dependencia infantil, sexualidad todo el año y un cerebro complejo que nos permite usar símbolos, lenguas y herramientas. Generalidad. Se trata de regularidades que ocurren en diferentes épocas y lugares, pero no en todas las culturas. Las generalidades culturales también pueden surgir mediante la invención independiente del mismo rasgo o patrón cultural en dos o más culturas diferentes. Lo que es la particularidad, muchos rasgos, culturas, se comprenden como universales y como resultado de una invención independiente. Son diferentes culturas que enfatizan distintas cosas cuando se toman prestados rasgos culturales. Se modifican para poder encajar con la cultura que los adopta. Se consideran los eventos del ciclo de vida universales como el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, la paternidad y la muerte, que muchas culturas observan y lo celebran. Las culturas varían enormemente de sus creencias y prácticas, así como en la integración de patrones culturales. Continuando con la exposición, hablaremos de la cultura y el individuo, agencia y práctica. El sistema como tal puede referirse a varios conceptos tales como cultura, sociedad, relaciones sociales y estructura social. Los seres humanos e individuales siempre de esta manera conforman o constituyen o forman parte del sistema. Sin embargo, al vivir dentro de este sistema, los humanos también se ven restringidos o limitados de cierta medida por sus reglas y por las acciones de otros individuos. Las personas usan su cultura de manera activa y creativa, en lugar de seguir ciegamente sus dictados. Los humanos en este caso ya no serían solo seres inactivos o seres pasivos que están domesticados para observar las tradiciones culturales, como si fueran robots programados. En vez de ello, las personas aprenden, interpretan, manipulan y de la misma manera siguen sus reglas en diferentes formas o enfatizan distintas reglas que se adecúen mejor a sus intereses. La cultura como tal es controvertida. Diversos grupos en la sociedad mantienen una lucha constante acerca de qué ideas, valores, metas y creencias prevalecerán. Incluso los símbolos comunes pueden entrañar significados radicalmente diferentes para individuos y grupos de la misma cultura. La cultura como tal viene a ser idealmente una consistencia en lo que la gente dice que debe hacerse y lo que en realidad se hace. La cultura real se refiere al comportamiento verdadero que observan los antropólogos. El individuo y la cultura se hallan vinculados de cierta manera porque la vida social es un proceso en el que los individuos como tal interiorizan los significados de los mensajes públicos. Entonces, solas o en grupo, las personas influyen en su cultura al convertir sus comprensiones privadas en expresiones públicas. Agencia como tal se refiere a las acciones que los individuos realizan, ya sea solos o como parte de un grupo, para formar y transformar las identidades culturales. La teoría práctica reconoce que los individuos dentro de una sociedad o cultura presentan diversos motivos e intenciones y diferentes grados de poder e influencia. Tales contrastes se puede decir que pueden asociarse con el género, la edad, la etnicidad, la clase y otras variables sociales. La teoría de la práctica como tal se refiere a cómo los diversos individuos, mediante las acciones que toman y las prácticas ordinarias y extraordinarias que realizan, influyen, crean y transforman el mundo en el que se desarrollan o en el que viven. Tal teoría reconoce una adecuada relación recíproca entre la cultura y el individuo. Los niveles de la cultura. La cultura nacional se refiere a aquellas creencias
patrones de comportamiento aprendidos, valores y situaciones que comparten los ciudadanos de la misma nación. Por otro lado, la cultura internacional se refiere al término para las tradiciones culturales que se extienden más allá y a través de las fronteras nacionales, puesto que la cultura se transmite a través del aprendizaje y no genéticamente. Los rasgos culturales pueden dispersarse a través del préstamo o la difusión de un grupo a otro. Las subculturas son diferentes patrones y tradiciones basadas en símbolos asociados con grupos particulares en la misma sociedad compleja. Etnocentrismo, relativismo cultural y derechos humanos. El etnocentrismo se puede definir como la tendencia a considerar la cultura propia como superior y a utilizar los estándares y valores propios para juzgar a los extranjeros o a otras culturas. El etnocentrismo se atestigua cuando la gente considera que sus creencias culturales propias son las más veraces, más adecuadas o más morales frente a las de otros grupos. De acuerdo con una idea conocida como relativismo cultural, es inadecuado usar estándares externos para juzgar el comportamiento de una sociedad dada. Tal comportamiento debe evaluarse en el contexto de la cultura en la que se desenvuelve o en la que ocurre. Los derechos humanos, por lo general, se refieren a las garantías que tienen las personas por el solo hecho de existir o por el solo hecho de ser personas, e incluyen el derecho a hablar con libertad, a manifestar creencias religiosas sin persecución, a no ser asesinados, lastimados, esclavizados o encarcelados sin cargo, entre otros. Los derechos humanos como tal son inalienables e internacionales. Las naciones no pueden limitarlos o extinguirlos de alguna manera. Dentro de los mecanismos del cambio cultural, hablaremos de por qué y cómo cambian las culturas. Una forma de ellas es la difusión o el préstamo de rasgos entre culturas. Tal intercambio de información y productos se ha realizado a lo largo de la historia humana porque las culturas nunca han estado aisladas como tal. Siempre ha existido el contacto entre grupos vecinos y se ha extendido sobre grandes áreas. Las difusiones pueden ser directas cuando dos culturas comercian, se casan o se hace guerra entre ellas. La difusión resulta forzada cuando una cultura subyuga o impone a otra sus costumbres al grupo que domina. La difusión deviene indirecta cuando se mueven artículos del grupo A al grupo C vía el grupo B, sin contacto alguno de primera mano entre A y C. En el mundo actual, mucha difusión transnacional se debe a la expansión de los medios de comunicación y a los avances de las tecnologías de la información. La aculturación es un segundo mecanismo del cambio cultural. Es el intercambio de características culturales como tal que resultan cuando los grupos tienen contacto continuo de primera mano. Las culturas de cualquier grupo o de ambos grupos pueden cambiar por este contacto. Con la aculturación, partes de las culturas cambian, pero cada grupo permanece distinto. En situaciones de contacto continuo, las culturas pueden intercambiar y mezclar alimentos, recetas, músicas, bailes, vestimenta, herramientas, tecnologías e idiomas. A invención independiente, el proceso mediante el cual los humanos innovan y encuentran soluciones creativas a los problemas comunes o cotidianos. Este es un tercer mecanismo de cambio cultural. Enfrentados con problemas y retos comparables, las personas de diferentes sociedades innovan y cambian en formas similares, que es una razón por la que existen las generalidades culturales. La globalización. El término globalización abarca una serie de procesos, incluido difusión y aculturación, que trabajan para promover el cambio en un mundo donde las naciones y la gente se encuentran cada vez más vinculados y son mutuamente dependientes. Los promotores de tales vínculos son fuerzas económicas, políticas, junto con modernos sistemas de transporte y comunicación. Las fuerzas de la globalización incluyen comercio internacional, viaje, turismo, migración transnacional, los medios de comunicación y varios flujos de información de alta tecnología. La comunicación a la larga distancia es más sencilla, rápida y barata que nunca antes, pues se extiende a hasta áreas remotas en la actualidad. Los medios masivos de comunicación ayudan a impulsar una cultura de consumo, de dispersión global
que estima la participación o estimula la participación económica mundial.